A todos, alumnos de quinto semestre. Vamos a continuar con la temática del capítulo 2. Buen día a todos, alumnos de quinto semestre. No me veía en la señal, por eso repetí la entrada. Buen día para todos. Vamos a continuar con la temática del capítulo 2 de instrumentación industrial. Les pido que dejen sus comentarios para poder considerarle su asistencia en estas clases. Vamos a retomar la temática, vamos a continuar con lo que son los controladores de proceso industrial. Ayer mencionábamos un poco el tema del controlador de tipo neumático. Vamos a retomar la temática del controlador, pero viéndolo también desde el punto de vista de los controladores electrónicos, que van a la par. Bien, comenzamos. Bien, vamos a continuar la clase. Mencionábamos acerca de los controladores electrónicos, en los cuales pues tenemos varios diseños en lo que es su estructura y su funcionamiento. Pero lo más importante en ellos es el manejo de la señal de control. Ahí vemos en esta imagen el chasis de los controladores. En este chasis pues tenemos un teclado para poder establecer la configuración o la comunicación en el equipo. También vemos un banco, un board con terminales para poder hacer su conexión, donde tenemos los parámetros más importantes de configuración, dentro de los cuales un parámetro básico, fundamental, es alimentación, señal de entrada, señal de salida. Señal de entrada que pueda manejar, señal de salida para ejecutar el control. En el caso del controlador que usamos en nuestras clases, pues tenemos, como lo vieron algunos de ustedes que alcanzaron a hacer alguna práctica con él, el controlador tiene cableadas sus terminales hacia el frente del tablero de pruebas o el tablero de prácticas. Entonces nosotros ahí tenemos el controlador, pero con cableado, las ponemos hacia el frente para facilitar su manejo, para facilitar la alimentación de la señal eléctrica de voltaje, para facilitar la conexión de la corriente eléctrica de salida y el sensor que se le vaya a instalar. ¿Cuál es la función para
para un controlador de proceso. Básicamente el controlador pues, lo que debe hacer es, eh, debemos de calibrar el punto de trabajo, debemos de monitorear cuál es el valor actual de la variable de proceso, verificar que está entregando su señal de salida. Eh, el aspecto operativo pues consiste en poder entregar una señal de control hacia un cierto dispositivo. Esa señal de control pues tiene cierto campo de medida, cierto rango de trabajo, similar a lo que veíamos en el controlador neumático. Una señal de control, una señal de control la cual va a estar considerada en ciertos límites. En el caso de la señal neumática, los límites para esa señal de control son de 315 PSI, pero en el caso del controlador electrónico maneja una señal de salida con una fuente de corriente miliamperes que va de 4 a 20 miliamperes. Esa señal pues, debe de ir al instrumento receptor, que debe ser el elemento final de control. En el caso de los controladores electrónicos, se tiene la situación de que el elemento final de control típico para un sistema de lazo cerrado es la válvula neumática de control. Entonces, esa válvula neumática de control no la, no la puede accionar en forma directa el, el controlador por ser de un principio operativo distinto. El controlador es eléctrico y la válvula es neumática. Es un equipo electrónico con un equipo mecánico. El acoplamiento pues, debe ser en base a un dispositivo que hemos usado en las prácticas del mes anterior. Recordarán por ahí, hemos usado un transductor convertidor de corriente a presión, marcado como IP. Convertidor de corriente a presión que transforma la señal del controlador de miliamperes, de 420 miliamperes, la transforma en una señal neumática. Previa alimentación del instrumento. El instrumento debe estar alimentado con una señal de 20 PSI. ¿Sí? Una fuente de alimentación de 20 PSI alimenta al transductor convertidor de corriente a presión para transformar la variación de miliamperes de 420 que viene del controlador electrónico y entregar una señal de aire hacia la válvula de control. Esa es la operatividad de poder usar un controlador electrónico. De ahí en más, pues el modo de accionamiento que debe hacer el controlador sobre la válvula, pues es prácticamente el mismo que veíamos el día de ayer con el controlador de tipo neumático. Es decir, tiene que enviarle una orden gradual que vaya cambiando poco a poco hasta posicionar la válvula en la posición requerida para hacer el control. Es decir, ir incrementando la señal de salida poco a poco, ir reduciendo hasta que se logre el propósito, que es llevar a la variable al set point o al punto de trabajo. Algunos de ustedes pues, ya hicieron algunas pruebas donde se le colocó como sensor al controlador un termopar
Y con un multímetro estuvimos monitoreando las variaciones de la corriente de salida en miliamperes. Sí, solamente por ahí algunos alcanzaron a hacer esa conexión, que es una de, digamos, de las prácticas principales, ¿verdad?, de este mes, es hacer esa conexión. Vamos a tratar de hacer una demostración específicamente de ese aspecto, ¿verdad? Aquí lo importante es entender que esta fuente de corriente sustituye, para el caso del control, sustituye a lo que es el regulador de aire de salida del controlador neumático. Es decir, que esta señal de salida de miliamperes, de 420 miliamperes, reemplaza o hace el trabajo, la tarea equivalente de la regulación automática en forma proporcional. Una fuente de corriente de 420 miliamperes, pero requiere de un instrumento de enlace, un acoplamiento entre él y la válvula para poder hacer esta tarea de regulación. ¿Sí? Un convertidor o transductor de corriente de presión nos va a ayudar a hacer ese enlace. Entonces, aquí si recordarán, pues hemos visto mucho de estos lazos de control como un rompecabezas que poco a poco se ha ido ensamblando. Por allí el semestre anterior hablamos acerca de la válvula de control. En el capítulo 1 de este mes hablamos acerca de los transductores y estamos viendo ya el enlace con el dispositivo de control, que es el controlador digital. Y digamos que ese es el aspecto principal al que vamos ahora encaminándonos. Aquí vemos una representación de cómo estaría formado ese sistema de control. Aquí vemos un sistema de calentamiento para un líquido o un gas en un tanque. Ese sistema de almacenamiento contiene o está formando lo que sería el lazo de control. Vemos ahí hacia la parte superior lo que sería una válvula de seguridad. Una válvula de seguridad colocada en la parte alta. Vemos un poquito más abajo la indicación del fluido de proceso, que puede ser un líquido o un gas. Vemos la instalación aquí o el montaje de lo que sería el elemento primario de medición, que puede ser un sensor de temperatura de tipo eléctrico, puede ser un termopar, puede ser un RTD, que está detectando la temperatura en el interior del tanque. Entonces la señal pasa a un transmisor electrónico para temperatura, el cual pues va a detectar esa señal que viene del termopar, por ejemplo, para poderla convertir a una señal leíble por el instrumento de control. En este caso, pues va a ser convertida esas variaciones de milivolts que entrega el termopar, va a ser convertida a una señal de 4 a 20 miliamperes para poder que el controlador lo lea o lo interprete, ¿sí? Que es algo básico, ¿verdad? Hacer esa lectura de la señal. Algunas veces el controlador de proceso puede estar diseñado para leer directamente la señal del termopar. Algunas veces requiere de una interfase que sería el transmisor. Entonces el transmisor, en este caso que estamos viendo en esta gráfica, está haciendo el acoplamiento de la señal de miliamperes a señal
perdón, de la señal de milivolts a señal de miliamperes para que la pueda capturar el controlador de proceso. ¿Cuál es la función que debe realizar ahora el lazo de control? Bueno, pues el controlador debe leer esa señal de miliamperes de 420 que viene en el transmisor y la debe de interpretar como los cambios de la variable de proceso. En este caso, como el valor actual de dicha variable de proceso. Entonces, debe compararse esa información con el valor de calibración del punto de trabajo, el valor al que está calibrado el set point, que está o que se debe demostrar en el mismo equipo, ¿verdad? Si nos regresamos un poquito aquí nos marca el display del controlador, que nos debe marcar el valor actual arriba de la variable de proceso y nos debe marcar cuál es el set point o el punto de trabajo al que se requiere que ese sistema esté funcionando. Que también acá esa comparación, ¿verdad?, se hace en esta otra imagen, ¿sí? El valor actual de la variable de proceso y el valor del punto de operación o el punto de trabajo. Entonces, esa es la labor que debe hacer el controlador de proceso industrial. Interpretar el valor de la señal de control que está llegando con el valor actual de dicha variable, compararlo contra el set point y luego generar una acción correctiva hacia el elemento final de control, ¿verdad? Debe salir la señal correctiva hacia el elemento final de control para que este elemento final de control realice el ajuste o la regulación requerida. Aquí, por ejemplo, pues es un sistema de calentamiento de temperatura como el que representamos en la práctica demostrativa del día de ayer. A esto iría encaminado el día de ayer porque vimos era un controlador neumático, ¿verdad?, para hacer esta adecuación, esta conexión. Ahora vemos que también puede venir de un controlador electrónico, pero aquí ocurre de que al ser un controlador electrónico, la señal de salida debe ir en miliamperes. Por lo tanto, aquí el instrumento al que llega esta señal es un transductor de corriente a presión que convierta esos cambios de miliamperes de 4 a 20 en una señal neumática de 3 a 15 para la válvula, tal y como se mencionaba en esta figura anterior, ¿sí? La señal del control de 4 a 20 debe llegar primero a un convertidor de corriente a presión que previamente pues ya está alimentado con aire, ¿verdad?, con 20 P6, y luego al hacer la conversión entrega la señal de aire para que la válvula abre y cierre el paso de el flujo del fluido del proceso, que aquí lo estamos ubicando. Entonces aquí llega la señal al convertidor de corriente a presión, previa alimentación neumática, pues la señal va a pasar en forma de aire y ahora sí llegar a la válvula. Entonces aquí va implícito el uso de un convertidor de corriente a presión. Luego, pues la válvula va a hacer el ajuste en el cuerpo de la válvula, del chasis, para abrir o cerrar el porcentaje de apertura de la válvula. ¿Qué estamos manejando en este caso? Estamos manejando alimentación de combustible para el quemador y que la temperatura aumente o disminuya según se necesite. Entonces, el lazo de control todo el tiempo debe estar teniendo una retroalimentación. Aquí se está calentando el fluido de proceso, un sensor de temperatura, puede ser un termopar, detecta la señal, la convierte en miliamperes y la hace llegar al transmisor. El transmisor interpreta esa señal de corriente de milivolts como el valor actual de la temperatura, ya que los termopares pues precisamente tienen esa característica de tener una respuesta lineal entre la temperatura y el milivoltaje producido. El transmisor de temperatura debe tener ya una aritmética integrada en su sistema de memoria para que con el tipo de termopar
al que se le debe instalar, al leer el milivoltaje, lo interprete como el valor de temperatura y en base a eso lo convierta en una señal de control en miliamperes. Entonces, el transmisor de temperatura convierte los miliamperes del sensor en corriente y luego le manda la señal al controlador. El controlador interpreta la señal de corriente del transmisor como el valor actual de la temperatura y luego genera o produce la señal correctiva hacia la válvula, pero previamente debe llegar al convertidor de corriente a presión y con envía la señal de aire hacia la válvula para que la válvula abra, cierre o se mantenga en su posición. ¿Cuándo se va a mantener en su posición de trabajo? ¿Cuándo no va a cambiar o se va a mantener constante la señal de salida? Pues cuando se alcance el valor del punto del set point. Al llegar al set point, ahí se va a mantener el porcentaje de apertura en la válvula. Me regreso al ejemplo que les mencionaba, como si vamos en un automóvil, donde dices tú, bueno, quiero ir a 70 kilómetros por hora, pues le voy acelerando hasta que llego a 70 y ahí dejo el pedal y no lo muevo porque ya llegué al punto al que quería ir de velocidad. Acá es lo mismo, pero con la variable temperatura que ya está previamente calibrada en el controlador de proceso. Ahora, esa señal de control que entrega el controlador tiene diferentes velocidades de salida. Puede salir muy lento, su cambio, digamos, con respecto al tiempo, puede ser un cambio lento o puede ser un cambio rápido, según la necesidad del proceso en el que se esté trabajando. Según lo que se requiera, esta salida de control tiene diferentes velocidades, como las que vimos el semestre anterior en el control de temperatura a base de sistema termal, donde teníamos por ahí un dial que marcaba el ajuste de la banda proporcional y un grupo de velocidades marcadas en campos de 25, 50, 75 y 100, que es el ajuste de la velocidad de la señal de salida, el ajuste llamado banda proporcional. El set point es indispensable siempre en cualquier sistema de control, sea del tipo que sea. Respondiendo aquí a una de las preguntas que hace Mario Esteban Sarasúa. Todos los sistemas de control necesitan un punto de operación, un punto de trabajo que debe ser calibrado en el controlador del proceso. Siempre es un asunto indispensable. Digamos que es el primer paso antes de ajustar la banda proporcional. ¿Sí? Entonces, antes de ajustar la banda proporcional, el primer objetivo, ajustas el set point. Ya que sepas a cuánto va a trabajar, ahora sí le agregas la banda proporcional, que es el ajuste de la velocidad a la que va a cambiar la corriente de salida con el paso del cambio de la variable. Entonces, si la variable está muy lejos del set point y ajustamos una banda proporcional, digamos, muy ancha, la señal de corriente de salida en miliamperes va a cambiar muy lento. Si vamos a pensar que la señal está en modo directo o en acción directa, empezaría en 4 miliamperes. A medida que va subiendo la temperatura, pues va a empezar a cambiar a 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, etc. Pero si ajustamos una banda proporcional angosta, la señal va a cambiar más rápido. Va a cambiar, digamos, de 4 a 4.5 a 5, luego a 5.5 a 6, a una velocidad más alta. Entonces, eso va a depender del tamaño del lazo de control. Si es un lazo de control con componentes muy pequeños,
cualquier cambio, por mínimo que sea, va a alterar el proceso. Pero si es un sistema o una instalación muy grande, pues va a ocurrir de que se va a necesitar darle mayor velocidad de trabajo a los elementos, o en este caso a la válvula, para que pueda generar una acción correctiva adecuada. Entonces, la banda proporcional es una velocidad, pero todo en base al set point, al punto de trabajo. Es fundamental en todos los procesos primero establecer cuál es el set point, y partiendo del set point se establecen las demás funciones adicionales que trae el controlador. Aquí hay que recordar que este controlador que estamos mencionando es un controlador que corrige en base a una señal de una fuente de corriente. A diferencia de los controladores que vimos el semestre anterior. El semestre anterior vimos controladores que hacían su tarea de control en base a una conmutación o a un switcheo de un juego de contactos. Contactos normalmente abierto y cerrado que conmutaban o que cambiaban de estado para abrir o cerrar en el momento en que se alcanzaba el punto de trabajo, el set point. En ese momento los contactos cambiaban de estado. Y si la variable caía por debajo de ese punto de trabajo, los contactos switchaban. Acá el efecto es muy parecido. La única diferencia es que es una fuente corriente que va cambiando lentamente. Incluso por ahí, no sé si recordarán que eh, al cerrar demasiado o al acelerar demasiado el ajuste de los cambios de la señal de miliamperes, es decir, si le ponemos una banda proporcional muy, muy angosta, la corriente cambia de golpe de 4 a 20 miliamperes, convirtiéndose su acción de salida como si fuese un juego de contactos eléctricos que abren y cierran un circuito. Entonces digamos que ahí perdería toda su funcionalidad el uso de un control proporcional como este. Si le bajamos la banda hasta el cero, no tendría caso, pues mejor colocaríamos un controlador on-off. Acá la ventaja de un controlador proporcional es que le da un cambio gradual al elemento final de control y puedes tener un control óptimo sobre el proceso, donde puedes ir poco a poco regulando según el cambio. Cambia un poco la variable, ajusta poco a poco. Cambia mucho la variable, ajusta rápidamente, según la demanda, según lo que se vaya presentando. Pero sí, es muy buena la pregunta de Mario Esteban Sarasúa, de que el set point es fundamental. Va al set point y a partir de ahí le agregamos las otras acciones de control. El ajuste de la banda proporcional es el ajuste de la velocidad a la cual requerimos que la corriente de salida vaya cambiando al ir cambiando la variable de proceso. Aquí lo vemos en estas gráficas. Aquí vemos una gráfica que nos representa un ajuste de la banda proporcional al 100%. ¿El 100% de qué? El 100% del campo de medida del controlador de proceso. Significa que la señal de salida de 4 a 20 miliamperes o de 3 a 15 P6 tiene todo este campo de margen de trabajo o margen de operación desde el 0 hasta 200 grados Fahrenheit de cambio de la temperatura. Entonces, quiere decir que la válvula tendría esos límites de operación desde 0 grados, estando completamente abierta, hasta 200 grados, donde va a estar ya completamente cerrada. Entonces, digamos que aquí la temperatura va a ir subiendo, 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 y la válvula completamente abierta va a ir cerrando, 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 cerrando. Cuando lleguemos al 50% de la temperatura del campo de medida, aquí me dicen que en esa zona está marcado el set point. Entonces ahí la válvula deberá estar trabajando al 50% de su carrera de trabajo. Y conforme siga subiendo la temperatura, pues la válvula va a seguir cerrando. ¿Por qué? Porque va a interpretar de que nos estamos pasando del set point o del punto de trabajo, pues entonces lo que va a hacer es ir cerrando porque la temperatura se está saliendo de control.
En un caso ficticio, aquí consideramos de que si la temperatura llega hasta 200 grados Fahrenheit, la válvula va a cerrar por completo. ¿Por qué digo que ficticio? Bueno, porque el control debe hacer su tarea de ir regulando la temperatura. Para eso está modificando su señal de corriente de salida, para alcanzar a hacer la regulación y llevar a la variable al set point, al punto requerido. Acá vemos otra gráfica donde la señal de la banda proporcional está calibrada a un 50% del campo de medida del controlador. El 50% de 200 Fahrenheit son 100 Fahrenheit. Entonces, el punto de operación de la señal de control de salida se marca siempre alrededor del set point. La mitad de la corriente hacia atrás de la temperatura, la otra mitad después del set point, después de ese punto de temperatura. Entonces, digamos que la válvula, cuando estamos en 0 grados, la válvula está completamente abierta y se mantiene abierta a pesar de que la temperatura está subiendo entre 0 y 50 grados Fahrenheit. ¿Qué pasa posteriormente? Que ya cuando rebasamos la marca de los 50 Fahrenheit, ahora sí la válvula ya empezó a cerrar. Ahí ya empezó a cerrar. Aquí nuevamente cuando llegamos al set point, porque el set point está marcado en 100, ahí está marcado que llegará la válvula al 50% de su carrera de trabajo. Y entonces si la temperatura sigue subiendo, a partir de ahí la válvula sigue y sigue cerrando. Idealmente aquí llegaría a 150 grados y ahí tendríamos el cierre completo de la válvula. Entonces, ya sea en señal de miliamperes o de corriente, el controlador tiene que dar esta orden para en ese punto marcar el cierre de la válvula. Y pues si la temperatura en algún momento dado seguiría subiendo, pues la válvula ya no puede cerrar más, aquí ya está completamente cerrada. Todos los sistemas de temperatura tienen cierta inercia. Es decir, que a pesar de que tú ya interrumpiste la señal de combustible, todavía sigue calentando un poco más, pero la válvula ya cerró, ya hizo su tarea de cerrar. ¿Sí? Aquí la válvula ya está completamente cerrada. Inclusive podemos establecer bandas proporcionales arriba del 100%. ¿Cuál es el efecto de tener una banda proporcional arriba del 100%? Pues de que la acción de trabajo de la válvula sería lenta, sería quitarle velocidad a la válvula para que no cambie de estado tan rápido. Es decir, si ya está abierta aquí, que tarde más en cerrar, que sea lento su trabajo. ¿Sí? Inclusive, pues aquí veríamos el efecto de que aunque la temperatura llegara al límite de trabajo del proceso, a pesar de que la temperatura llegara a ese límite, la válvula no terminaría por cerrar por completo. Ese es el efecto final que veríamos aquí. ¿Sí? Que la válvula nunca estaría, en resumen, ni completamente abierto, ni completamente cerrado. Sería una operación regulada, como los dampers que vemos en los escapes de los residuos de la combustión en las chimeneas, en los hornos industriales. Ahí no podemos tener un cierre completo ni una abertura completa. Entonces, un cierre completo, el problema que generaría sería que los gases residuales de la combustión, como son altamente explosivos, pues no pueden quedar almacenados dentro de la chimenea. Eso generaría una explosión. Entonces, el controlador debe estar calibrado en ese caso para esa compuerta, para ese damper de escape, para que nunca haga un cierre completo. ¿Sí? Que nunca cierre por completo, que siempre esté parcialmente abierto. Esa es una de las aplicaciones, digamos, para esta gráfica. Ahora, en esta otra gráfica vamos a observar un asunto que mencionábamos hace un instante. ¿Qué pasa si a la banda proporcional le damos un valor pequeño? Aquí, por ejemplo, se le está reduciendo el valor a la banda proporcional con respecto al set point a un valor pequeño. ¿Qué tan pequeño? Pues aquí lo vemos, un 10% del campo de medida.
El campo de medida pues son 200 grados Fahrenheit, ¿sí? Ese es el campo de medida, 200 grados Fahrenheit. Entonces está aquí estableciendo una banda proporcional del 10%, el 10% de 200, que serían 20 grados. Entonces, una variación de 20 grados es el margen que tendría para la carrera de trabajo de la válvula. Tendría una carrera de trabajo muy corta al reducir aquí la banda proporcional. Entonces la válvula cambiaría de completamente abierto a completamente cerrado en un margen muy corto de variación de la temperatura. ¿Qué se puede hacer si el proceso así lo amerita? ¿Qué tendríamos en este caso? Tendríamos una válvula que cambia muy rápidamente su posición de abierto a cerrado. Inclusive, si cerramos completamente la banda proporcional hasta el 0%, pues la válvula pasaría de golpe de abierto a cerrado cuando la temperatura apenas se cruce por el set point, lo cual sería pues tener un control complejo y costoso de acción proporcional trabajando en modo on-off, ¿sí? Estaría sobrado para la aplicación a la que estamos eh, eh, la que estamos considerando aquí en esta gráfica, ¿verdad? Tendríamos un control sobrado para la aplicación ahí mencionada. Repasando algo que ya hemos mencionado también en algunas sesiones de clases anteriormente, el ajuste de la banda proporcional, siempre en base a un set point, un punto de trabajo. Tenemos en el set point el punto al que queremos que esté trabajando el proceso, ya sea presión, temperatura, etcétera. Esta gráfica representa cómo va cambiando el valor de la variable de proceso con respecto al tiempo. Cuando se ajusta una banda excesivamente ancha, digamos que el controlador le está permitiendo a la variable que se desvíe mucho del valor del set point. Claro que al final de cuentas la acción de trabajo del controlador va a ser de que estas barreras van a mantenerse ahí, pero la variable cada vez va a ir cambiando y acortando su movimiento hasta que se empareje con el valor del set point. Pero si la banda es demasiado ancha, pues va a tardar un tiempo grande para poder alcanzar esa posición. Aquí vemos dos de las características básicas de del movimiento de una variable de proceso. Vemos aquí el concepto de la desviación. ¿Qué es la desviación? Es el valor que toma la variable, por ejemplo en este punto, vamos a tratar de ver un poco mejor. Es el valor que toma la variable en este punto con respecto a donde debería estar, que es el set point, ¿sí? Aquí también, si vemos este punto también es un valor diferente del set point que debería estar acá abajo. Entonces este punto de aquí también es una desviación, es un valor diferente al valor correcto. Entonces cualquier punto de la gráfica visto aquí del comportamiento de la variable de proceso, cualquier punto que tenga la variable de proceso que no sea el set point, quiere decir que ahí está presente una desviación. Es el valor que tiene la variable en ese momento con respecto al punto de trabajo. Entonces puede ser una desviación positiva, por ejemplo, digamos que si aquí estamos de 0 a 100, aquí estamos a más 50, aquí estamos a más 100, acá estamos a más 70, acá estamos a más 25, ¿sí? Si estamos aquí, por ejemplo, en este punto estaríamos a más 10, o si estamos aquí abajo podríamos estar a menos 10 del valor correspondiente, ¿verdad? Del valor al que debería estar funcionando el sistema. Entonces,
Desviación. El concepto de desviación es el valor que toma la variable en ese momento con respecto al valor del set point. Hay otro dato mostrado en la curva, otra característica, que es la oscilación. ¿Qué es la oscilación? La oscilación es cada cruce que hace la variable de proceso por el set point. ¿Sí? Aquí va, cruza el set point, pero no se queda ahí. Aquí vuelve a cruzar, pero la variable no se mantiene en esa posición. Entonces, cada cruce que hace la variable, ya sea en forma ascendente o descendente por el set point, cada cruce es una oscilación. Entonces aquí vemos varias oscilaciones, 3, 4, 5, 6, etc. Varios cruces de la variable por el punto de operación, por el set point. Aquí estamos analizando una banda ancha. ¿Qué pasa? A resumidas cuentas, bueno, que se le permite tanta desviación a la variable cuando es una banda demasiado ancha que va a tardar un buen tiempo en llegar hasta el set point. ¿Qué pasa si escogemos una banda angosta? Pues vemos aquí la característica de que también vamos a tener un set point, y si la banda es más angosta se le va a permitir a la variable que se desvíe menos con respecto al set point. Pero si la banda es demasiado angosta, la variable va a estar pasando y pasando y pasando por el set point sin estabilizarse, ¿sí? Es decir, que la válvula va a estar abriendo y cerrando, abriendo y cerrando, abriendo y cerrando, pues digamos a una velocidad relativamente alta si la banda es demasiado angosta. Y entonces, ¿qué va a pasar? De que va a estar abriendo, cerrando, el sistema va a presentar muchos cruces por el set point, es decir, muchas oscilaciones, a pesar de que se le presente poca desviación, ¿sí? Va a tener muchas oscilaciones, muchos cruces por el set point. Y al final de cuentas también nos va a perjudicar en el tiempo de estabilización, que también sería alto. Entonces, la banda proporcional es una acción de control que debe estar calibrada de manera adecuada para evitar esos dos extremos. Evitar tener una banda demasiado ancha que genere un retardo en la acción de control, o una banda demasiado angosta que también va a producir mucha oscilación y eventualmente un, un tiempo mayor en la estabilización del sistema. Entonces, una precaución con la banda proporcional es de que para calibrarla se necesita iniciar la tarea de calibración con los componentes del lazo de control ya instalados. El transmisor debe estar instalado, la válvula debe estar instalado, el convertidor de corriente a presión debe estar instalado. Se debe llevar la variable al set point, es decir, se debe llevar el sistema al punto requerido por el nodo manual. Luego, ajustar el controlador a una banda proporcional ancha. Ya que está en una banda proporcional ancha, hacer un switcheo en el controlador de la acción del modo manual al modo automático. El modo manual significa que tú tienes el control directo sobre la válvula de proceso y tú le vas moviendo la válvula, la vas abriendo, cerrando discrecionalmente hasta lograr el propósito de llevar el sistema al set point. Pero aquí, pues no se trata de que el operador esté todo el día encima del equipo manipulándolo, sino que se trata de dejarlo en manos del controlador de proceso. Entonces aquí la tarea es que lo vas a llevar una vez hasta el set point, le calibras una banda ancha y luego lo switcheas a control automático. Ya cuando está en modo automático, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que el controlador va a censar la variable y va a decir, ah, bueno, estamos en el valor correcto del set point, entonces no le muevo la salida, ya estoy en el set point. Pero luego lo que hay que hacer es accionar alguna válvula de purga que tenga el sistema para provocar una desestabilización, es decir, que se descalibre el lazo de control, provocar lo que conocemos como un cambio de carga. ¿Qué es un cambio de carga? Un cambio de carga es una ganancia o pérdida de energía. Entonces,
esa ganancia o pérdida de energía va a provocar que el lazo de control se desestabilice. ¿Sí? Se va a desestabilizar el lazo de control. Vamos a pensar que en este caso que estamos viendo aquí, abrimos la válvula de seguridad, la accionamos en modo manual, dejamos que escape un poco de fluido del proceso, digamos unos 5 segundos. Con eso va a ser suficiente para que la temperatura se salga de control. El termopar le avisa al transmisor en base a un cambio en su miliamperaje. El cambio en miliamperaje va a ser convertido en miliamperes y la señal va a llegar al controlador. Entonces el controlador va a decir, ahora sí, eh, la temperatura ya no es la correcta y entonces va a generar una acción correctiva sobre la válvula. Pero una acción lenta, porque decíamos ahorita, le acabamos de ajustar una banda proporcional ancha para que la acción sea lenta. El asunto está en que se debe tomar el tiempo de estabilización del proceso. ¿Qué es el tiempo de estabilización? Es lo que se va a tardar el controlador en llevar a la variable nuevamente al set point, pero ahora por sus propios medios, abriendo y cerrando la válvula como sea requerido. Y esto va a arrojar un cierto lapso. Vamos a considerar algunos 37 minutos. Ya que está estable el sistema, pues hay que volver a modificar la banda proporcional y reducirla un poco más. Vamos a poner que el primer evento lo hiciste a una banda de 150%, pues ahora la vas a reducir a 100. Y luego repites la acción del cambio de carga, le vamos a quitar energía. ¿Sí? Que recordar el cambio de carga son ganancias o pérdida de energía. Vamos a provocar otra pérdida en el mismo lapso de tiempo. Si esta válvula la abrimos 10 segundos, la volvemos a abrir 10 segundos y la cerramos. Y luego el control va a repetir la acción sobre la válvula, va a monitorear el cambio por el termopar, el termisor lo convierte en miliamperaje y luego el controlador genera la acción correctiva. Ahora con una velocidad más alta sobre la válvula. Al tener más velocidad, pues va a hacer que la variable llegue más rápido al set point. Si antes había tardado 37 minutos, puede ser que ahora tarde únicamente 23 minutos. ¿Qué significa esto? Significa que el lazo de control ha mejorado, pero quizás no lo suficiente para el tipo de proceso con el que se esté trabajando. Entonces, el paso siguiente es repetir la situación, volver a esperar a que se estabilice el sistema, hacer un ajuste otra vez en la banda proporcional y volver a reducirlo, digamos, por decir un número, a 75%. ¿Por qué digo por decir un número? Digo esto porque el ajuste de la banda proporcional no se puede hacer en base a procesos vistos en otros equipos. Es decir, no quiere decir de que si en un proceso de temperatura de un horno el sistema trabajó bien con una banda proporcional, digamos, del 60%, no quiere decir que el 60% sea el valor válido para cualquier proceso de temperatura. Pues no es así. ¿Por qué? Porque todos los procesos tienen diferente tamaño de la instalación, diferente tamaño del tanque de proceso, diferentes diámetros en las tuberías de alimentación de combustible, diferentes distancias entre los sensores, los transmisores, los controladores y los elementos finales de control, lo cual implica que no va a ser posible tener una fórmula mágica que te diga, el 60 es para todos los lazos de control de temperatura o el 80 es para todos los procesos de presión. Eso no es cierto, son mentiras. Tiene que hacerse la prueba directamente con el equipo y verificando la acción del lazo de control. ¿Hasta qué punto se tiene que repetir esta prueba? Pues se tiene que repetir hasta que se encuentre el mejor tiempo de estabilización. ¿Cuál es ese mejor tiempo de estabilización? El mejor tiempo de estabilización te lo da el momento en el cual tú redujiste la banda, digamos, a un número de 40%. Y cuando
la redujiste a 35, en lugar de mejorar el tiempo de estabilización, empeoró. ¿Qué significaría eso? Bueno, significa que ya te pasaste en el ajuste de la banda, que tu sistema empieza a hacer muchas oscilaciones y entonces el tiempo de estabilización se empeoró. Quiere decir que tu ajuste en 40 ese era el correcto para ese equipo en particular, para ese sistema. Eso es lo que significa la interpretación de esa operación. Quiere decir que ahí ya encontraste el valor correcto, el valor adecuado para tu lazo de control. Es decir, ahí estableciste cuál es la banda proporcional eh, correcta que va a describir el funcionamiento de tu equipo. Aquí, por ejemplo, dicen la banda correcta para este lazo es de 100%. O en este otro caso, aquí me dicen para este lazo de control de temperatura su banda proporcional es de el 20%, la banda correcta. O en este otro ejemplo, acá me dicen que la banda proporcional para este otro proceso es del 50%. Es decir, cada lazo de control tiene su punto adecuado o punto óptimo de calibración en la banda proporcional. ¿Sí? No en todos los sistemas funciona el mismo valor de la banda proporcional. Aquí es una banda ajustada al 100% del campo de medida del control. Acá está otra banda que veíamos ahorita ajustada al 20% del campo de medida. Entonces cada proceso, cada lazo de control debe tener un valor óptimo operativo o de funcionamiento para la banda proporcional, ya sea por medios de hacer uso de un controlador de tipo neumático o por medio de un controlador de tipo electrónico. A final de cuentas, los controladores tienen esa característica de hacer la acción de control usando a veces equipo auxiliar, como el que mencionábamos ahorita, el traductor de corriente a presión, que ya de eso hemos visto una buena cantidad de prácticas en el mes anterior, ¿verdad? Del mes, capítulo 1 del semestre, donde vimos la calibración de los traductores de corriente a presión y las aplicaciones que podíamos hacer con él. Entonces, el día de hoy hasta aquí terminaríamos con esta semblanza de los sistemas de control de lazo cerrado, la interpretación de las gráficas que habíamos visto también por ahí en algunos momentos del curso. Entonces, la idea es continuar o retomar esa secuencia que llevábamos. Aquí quizás ya muchos se habrán emparejado en cuanto a la información que tenemos, ¿verdad? La información que vimos desde, pues inclusive desde el semestre anterior, ¿verdad? Es como un rompecabezas, les mencionaba hace un momento, esto es como un rompecabezas que hemos ido ensamblando poco a poco para ir llegando al objetivo, ¿verdad? Ver en operación los sistemas de lazo cerrado, un sistema de control de lazo cerrado automático, ya sea a través de un controlador de aire o un controlador electrónico, controlador neumático, tipo neumático o un controlador de tipo electrónico. Entonces, espero ver aquí sus comentarios y sus dudas acerca de la temática que hemos manejado el día de hoy. Les pido nuevamente que dejen un comentario en el video para poder considerarles el asunto de la asistencia, que no es posible tenerla en estos momentos, pero con estos comentarios, por ejemplo, Mario ya está ahí haciendo cuestionamientos, para poder seguir interactuando en estos
en estos temas. Voy a dejarles el correo al cual pueden mandarme su información, que algunos ya lo tienen por ahí en el grupo de WhatsApp, ya lo tienen, ya lo establecimos por ahí. Entonces ahí en ese correo pueden hacer preguntas, enviar enviar información de sus cuestionarios. Ahí los que vayan teniendo listos sus cuestionarios, ahí los pueden entregar. Y pues por ahí mismo, por ese medio, les especificaré pues también algunas tareas o actividades que vamos a ir llevando. Inclusive el manejo de los exámenes aún no tenemos bien definido cuál mecánica vamos a seguir ahí con los exámenes, pero quizás a través de ese correo establezcamos ahí un protocolo de examen. Ya veríamos el modo, no está considerado aún, pero todo en base a el libro de texto y los apuntes. Les voy a pedir también que me mencionen si tienen, si todos tienen sus apuntes de las materias, tanto de la principal como las complementarias, para saber si están operando, si están en condiciones de poder llevar a cabo sus cuestionarios para poder ser, digamos, medir parejo a todos los integrantes, ¿sí? Porque puede haber algunos que no tengan los apuntes de alguna materia, entonces ahí sería injusto establecer un parámetro y que no nos pudieran seguir. Entonces sí les voy a pedir que ahí en el grupo de WhatsApp o en el correo electrónico me mencionen si cuentan o no con los apuntes para poder establecer un lineamiento más parejo para todos. Bueno, pues hasta aquí terminaría este enlace. Aquí me pide Mario Esteban Sarazúa que lo agregue al grupo de WhatsApp. Creo que ya está agregado, pero por ejemplo, ahorita lo rectifico, a ver si ya lo tengo. Y le voy a pedir a las demás personas que no estén en el grupo que me manden su información. Voy a tratar, como quiera yo, en base a un listado que tengo aquí, de irlos agregando uno por uno. Quizás a lo mejor me tarde un poco, ya agregué a varios. Bueno, de hecho ya estaba un grupo casi formado, todavía me faltaron algunos. Y por ahí pues voy a requerir que los vayan agregando. Por ejemplo, el caso de Agustín, no lo tengo a la mano sus datos, no lo he podido agregar y no está en el grupo todavía. Le voy a pedir que si alguno de ustedes hace contacto con él o vive cerca de su casa, que traten de avisarle de que se conecte a a este grupo para que siga al pendiente de las clases. Bueno, pues por lo pronto aquí terminamos y mañana continuamos.